Bueno, ahora sí, buenos días, niños. Ya les desactivo el micrófono. Ya. Hola, profe. Buenos días, profe. Listo, listo. Entonces, sigamos. Bueno, Paredes están intentando conectarse. Entonces, a ver si ahorita en la segunda hora se puede conectar. Bueno, ojo porque mire, aquí dicen, una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan del centro. Y un círculo es el conjunto de puntos cuya distancia al centro es menor al radio. Llegó Vallejo. El chat. Recuerden que si ustedes no tienen el libro, pues les toca tomar apuntes, ¿no? Pero pues, digamos, si yo sé que en este momento ustedes tienen, están utilizando un computador o un celular, ustedes estas guías la van a tener, yo se las voy a enviar al WhatsApp, ¿cierto? Entonces, si ustedes están en el WhatsApp, yo se las voy a enviar, entonces no hay necesidad de que le tomen apuntes, ¿no? ¿Qué páginas era? Ya les recuerdo cuál era la página. La página 252, 253. Ahora era... Bueno, la palabra equidistan quiere decir que tienen la misma distancia, ¿no? Entonces, en una circunferencia es el conjunto de puntos. Entonces, todos los puntos de una circunferencia, tenemos una circunferencia por acá. Profe, como el inicio del año, de que nos explican de que los puntos sean, sobre los puntos podrían conformar líneas. Mira, ahí está lo que están diciendo de circunferencia, es la parte, es la zona más lejana del centro, ¿se miran? Si lo logran ver, o sea, alrededor, nosotros decimos el perímetro de la circunferencia. Y si llegamos a decir el área de la circunferencia, no, el área del círculo, ¿cierto? O sea, la concentración del círculo es toda la zona circular, ¿cierto? Sí, o lo redondo, ¿no? O sea, pero todo lo que lo contiene, ¿no? En cambio, la circunferencia solo es el bordecito, ¿listo? Eso es lo que están definiendo ahí, ¿no? Mira, y ahí estas imágenes son las que deberíamos dejar copiadas en las cartillas. Y no las dejan copiadas. Bueno. Ahora sí, acuérdense que yo les decía a ustedes que el perímetro de la circunferencia nos iba a ayudar a responder esa pregunta, ¿no? Entonces, antes de contestar antes de ver el perímetro, ingresamos a tres niños. A Rojas, a Carvajal y a Peña.
Bueno, entonces el perímetro de una circunferencia corresponde a la longitud del contorno de la misma y se calcula mediante la fórmula, o sea, esta P significa perímetro, ¿cierto? Igual a 2 por pi por el radio. Por radio. O sea, tenemos que tomar el número 2, multiplicarlo por pi, ¿cierto? Que ahorita habíamos visto que pi era, con la calculadora es 3,14. Nosotros podemos trabajar solamente... Pero se puede aproximar. Nosotros podemos trabajar solamente con quién, con... Ya les pongo acá. Suficiente sería que tomemos el número 3,14, ¿listo? Entonces podemos utilizar solamente esos dos decimales para poder trabajar, ¿no? Aquí también lo están enunciando, ¿no? Vean, aquí abajito. Y el radio, pues nos lo pueden dar en centímetros, decímetros, metros, kilómetros, ¿sí? Y no se les olvide que con este radio, de pronto tengan que pasarlo a centímetros, milímetros, entonces deben tener muy presente el cambio de unidades, ¿no? De cambiar de kilómetros a metros, a decímetros. Deben tener muy presente eso, ¿listo? Ahí les puedo olvidar. Que si yo creo que ya llegó el correo, al trabajo, al correo. Ya miramos qué correos han llegado acá. Aquí dice que llegó el de Sarmiento, Cabrera, Dalil, Vargas, Cabrera, Dalil. Y ahí han llegado. No les he mandado la carpeta todavía. Ahorita les mando la carpeta. Bueno. Entonces, el cociente entre el perímetro P de la circunferencia y el diámetro D. A ver, ¿sabemos qué es el diámetro, niños? En una circunferencia. ¿Alguien sabe qué es el diámetro? De una esquina del Lo círculo que a va otra. pasando, va desde un extremo a otro de la circunferencia pasando por el punto central. Pasando por el centro de la circunferencia. Muy bien. Entonces, diámetro. Vamos ahora diámetro. Como lo pueden mirar acá, miren, una cosa es el radio, que va de la mitad, ¿a quién? Bueno, el extremo de la circunferencia, ¿no? Y otra cosa es el ¿qué? Diámetro. El diámetro. Porque, digámoslo así, yo podría decir, digamos, es correcto decir lo siguiente. Desde aquí hasta acá, bueno, si desde aquí hasta acá hay un radio, desde aquí hasta acá hay otro radio, o sea que hay dos radios. O sea que el diámetro es 2 veces el radio, ¿cierto? O el radio multiplicado por 2, ¿no? Bueno, pero entonces ya sabemos qué es el diámetro, ¿no? Entonces nos están diciendo que si a nosotros nos llegaran a dar o el valor del perímetro y el valor del diámetro, bueno, pueden que no nos den el valor del diámetro, pero si nos dan el radio, entonces nosotros el radio lo multiplicamos por 2 y ya tenemos el diámetro. ¿Listo? Entonces, se mantiene constante sin importar el valor del radio. Este valor es el conocido por pi y su aproximación a la centésima es 3,14. Ojo porque mire, aproximación a la centésima, eso hace parte de los números del tema que vamos a ver en matemáticas. Este primer número, los que acuerden decimales, ¿cómo se llama? Después de la coma, el primer número son las décimas, después las Centésimas. Las centésimas. Eso. Entonces, de eso más o menos va a tratar, de eso se va a tratar el tema, para irlo trabajando paralelamente con geometría, ¿no? Matemáticas, matemáticas los decimales y geometría algo de decimales, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale esto? Hay una pequeña demostración. ¿Se acuerdan de la fórmula que se la acabé de decir? Esta. Sí, 2 por... ¿Qué pasa si yo multiplico? No.
me prestaron atención lo que yo dije acá. ¿Qué pasa si yo multiplico el 2 por el radio? ¿Qué pasa cuando yo multiplico al radio por 2? Se hace diámetro. ¿Sería qué? Diámetro. El diámetro, ¿cierto? ¿Por qué? Profe, no entiendo. Porque si ustedes se acuerdan aquí, yo les dije que desde aquí, desde el centro hasta allá, está el radio, ¿cierto? Pero es que mire, el diámetro, como lo dijo Calderón, ¿cierto? Va desde un extremo al otro, pasando por el centro. Si yo empiezo desde aquí y voy hasta acá, llevo un radio. Y si sigo derecho, 2 radios es igual a un diámetro. entonces, si yo al diámetro, al radio lo multiplico por 2, obtengo el diámetro. O sea que si yo multiplico este 2, si yo multiplico 2 por el radio, ¿cuánto me da? Diámetro. D. Entonces, 2 por R igual a D. se va a transformar en un D. Y se elimina esto, ¿no? O sea, quedaría D por radio. Y ustedes se acuerdan de algo de ecuaciones que si está multiplicando a un lado pasa al otro lado a dividir. Entonces, Sí, señor. si el diámetro aquí está multiplicando, esto es lo mismo que le estoy dictando a noveno. Miren, le estoy dictando a noveno el periodo pasado. Bueno, perímetro sobre entonces, bueno, ¿a dónde va a pasar este diámetro? Este diámetro está aquí arriba multiplicando, ¿cierto? Va a pasar acá, ¿cierto? Entonces, como en el siguiente paso vamos a hacer ese cambio, ¿no? Igual a aquí ya no aparece el radio, el diámetro. ¿A dónde aparece el diámetro, niños? Abajo, ¿cierto? Sí, profe. Perímetro dividido en diámetro es igual a ¿quién? Pi. Entonces, eso que está aquí no se lo inventaron, ¿sí? No, simplemente lo deducen de la fórmula. Mire, el cociente entre el perímetro y el diámetro, ¿cierto? Siempre va a dar un valor constante, ¿cierto? Que va a dar ¿cuánto? Va a dar pi o 3,14, ¿no? Entonces, si el radio de un círculo es 3,5 centímetros, entonces si nos dan el radio, ¿podemos calcular el perímetro, niños? Perdón, si nos dan el radio, ¿podemos calcular el diámetro? Sí, profe. Sí, señor. Multiplicarlo por 2, ¿no? Señor. O sea, escribimos en la calculadora 3,5 ¿por cuánto? Por 2, ¿no? O sea que sería 7 nuestro diámetro, ¿no? Bueno, y para poder calcular el perímetro, pues nos toca utilizar la fórmula, que es pi por 2 por 3, ¿cierto? Entonces, pi que es 3,14 por 2, por 2 por 3,5. Entonces, eso lo podemos escribir en nuestras calculadoras, no importa que no sea científica. Puede ser en el celular 3,14 por 2 por 3,5. Entonces, ¿nos da cuánto? Nos da 21,98. ¿Sí lo miran ahí? Entonces, esos dos valores son los que nos tocaría dividir. Entonces, vamos a dividir esos dos valores a ver cuánto nos da. ¿Cuánto es nuestro perímetro? Aquí lo tenemos, 21,98, ¿no? Centímetros
¿Y cuánto es nuestro diámetro? ¿Se acuerdan que habíamos multiplicado 3,5 por 2? 7. O sea que el diámetro es 7, 2 veces el radio, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros hacemos esa división? 21,98 dividido en 7. ¿Cuánto Da el valor del pi. nos da el valor de pi, cierto? Entonces, no importa qué tan grande sea la circunferencia o pequeña que sea, si usted siempre divide el perímetro de esa circunferencia dividido con el diámetro de esa misma circunferencia, siempre lo... El pi. Bueno, pero entonces ustedes ya saben que eso, si entendieron cómo se despejó esta ecuación, ya saben por qué siempre da 3,14. Bueno. Además de que ya con esto se puede asegurar si quedó bien o no. Entonces, bueno, recuerden la fórmula de qué? Del perímetro. ¿Sí se acuerdan de esta fórmula? Entonces vamos a tener presente esta fórmula. La vamos a mirar en un video que la van a utilizar. Miren, perímetro es igual a ¿qué? A 2 por pi por r, ¿no? Pues, bueno, antes de poner el video vamos a agregar a... Todo el video se llama Aprende Matemáticas Fácilmente. Ese está aquí, ya lo tengo listo. Bueno, yo creo que yo desde el inicio dejé activado, me reviso los controladores, compartir sonido de la pantalla, del computador. ¿Me dicen si escuchan? Daniel acude al instituto en bicicleta. Sí, escuchamos, ¿Quieres profe. saber cuántas Señor, profe. Listo. vueltas dan las ruedas al realizar el recorrido de los 2 kilómetros y 140 metros, que es la distancia de su casa? Ambos saben que lo primero que es cada vuelta de la rueda, pero en lo que no están de acuerdo es en cómo determinar esa longitud, es decir, en cómo determinar la longitud de la circunferencia. Adrián es una persona práctica, no le gustan las matemáticas, pero observemos cómo determina la longitud de la circunferencia de la rueda. Creo que termino hasta ahí y me vuelvo para explicarles algo. Acuerden del ejercicio de la bicicleta, ¿no? Ahora me voy a volver para explicar el paso a paso, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Primero, ¿Cómo? la bicicleta y le hicieron una rayita a la llanta, ¿sí? Entonces, a la llanta le hicieron una rayita, ¿cierto? Entonces, Observando a Daniel y Adrián. a la llanta Son muy amigos, y esa misma rayita, pero con frecuencia discuten. ¿cierto? ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí lo que hicieron, niños? Ahora, yo como les decía, o sea, ¿se acuerdan en Miple? Aquí puede estar el Miple también, vean. Aquí pudimos, ellos pudieron haber colocado aquí el Miple, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos quisieron hacerlo en la llanta, listo, no hay problema. Pero entonces ya tienen un punto de referencia, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que van a hacer? ¿Van a poner a qué? Girar. Daniel acude al instituto en bicicleta. ¿Hasta dónde la van a poner a girar, niños? Hasta Hasta 21 donde vuelva a kilómetros. llegar la raya de Ah, que empezó la marca. rayita. Para saber cuánta distancia recorre una llanta. Entonces, ¿Quieres saber cuántas vueltas dan las ruedas al realizar el recorrido de los 2 kilómetros y 140 metros, que es la distancia que los separan de su casa? vea, y ahí volvió y dio la que, volvió la raya ahí, ¿cierto? Entonces, atención a lo siguiente. Ambos saben Ya tomaron sus medidas, ya no necesitan la rueda por el momento, ¿no? Pues para... que lo primero que tienen que determinar
es el avance que supone cada vuelta de la rueda, pero en lo que no están de acuerdo es en cómo determinar esa longitud. Entonces, se supone que eso es 1 metro porque tiene 1 metro. Entonces, si vamos contando con ellos, vean, Es decir, ahí contaron. en cómo determinar la longitud de la circunferencia. Adrián es una persona práctica, Y ahora no le gustan las matemáticas, otro metro. pero observemos cómo determina la longitud de la circunferencia de la rueda. Y un pedacitico, ¿cierto? 2 metros y un pedacito. No sabemos cuánto mide, pero pues bueno, vamos a mirar qué es lo que midieron ellos, ¿no? Según ellos, eso midió 2,14 metros, ¿no? Bueno, no sé, ese niño se equivocó. Aparecen a veces las respuestas de los niños que escriben metros y vea cómo escriben metros. ¿Sí miran? Pero eso es metros, ¿no? Profe, porque son de España. Profe, porque la escriben mal. Y bueno, pues entiendo como el que es en otro país y no colocan nosotros colocamos la coma acá, él la colocó arriba, ¿no? Bueno, entonces 2,14. Sin embargo, Daniel, más estudioso que Adrián, Oiga, recuerda que en el colegio un niño más estudioso que el otro se acordó de que algo del colegio, escuchen. de primaria el maestro le indicó que se puede determinar la longitud de una circunferencia midiendo la longitud del radio. O sea, le están diciendo que ustedes pueden encontrar eso que hizo la rueda, ¿cierto? O sea, el perímetro, lo que realmente dio la rueda dando una vuelta completa, esa medida a la longitud, a lo largo, se llama perímetro. O sea que una rueda cuando da una vuelta, los metros que ha avanzado es lo que da su perímetro, ¿no? Y aplicando la fórmula longitud igual a... Miren la fórmula que está aquí. Longitud, en algunos lugares le dicen longitud, en otros lugares le dicen perímetro, ¿no? Entonces, pero en todos los lados no cambia ¿qué? La fórmula. La fórmula no cambia en ningún lado. Por eso dicen que la matemática es universal, vean. Ya ellos y incluso si usted se va a trabajar con unidades de pulgadas en Estados Unidos, ¿no? Pulgadas, yardas, ¿cierto? Pies. Allá tampoco cambia la unidad de medida, ¿cierto? Cambia que no trabajen con... Cambia el nombre, pero no la fórmula. La fórmula sigue igual. O sea que si usted va para Estados Unidos, tiene que aprender a manejar ¿qué? Las yardas, los pies, las pulgadas. Bueno. A2 por pi por Él tomó la medida del radio para multiplicarlo por 2 y por pi, ¿cierto? r, siendo pi una letra griega cuyo valor aproximado es 3,14. Observemos cómo lo hace. Radio igual. Bueno, eso que escribió este niño acá es el radio, ¿cierto? Listo. Eso que escribió el niño es el radio. Entonces, bueno, vamos a ir a tomar apuntes en el que... Igual Voy a ir tomando apuntes acá. En el video, ellos calcularon que el radio es igual a ¿cuánto, niños? ¿Cuánto decía ahí? 34,5. 4.5. Pues 34,5 centímetros. Todavía no nos han dicho cuánto vale totalmente lo que dio, bueno, los metros que recorrió la rueda, ¿no? Bueno, pues aquí estaba el idioma inglés. Ya ingresó en tu salida. Entonces, hasta el momento no nos han dicho, solamente dijeron que recorrió 2,14. ¿Listo? Metros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar qué más continúa en el a 34,5 centímetros. Aplicando la fórmula Ustedes L igual fórmula a 2 por pi por r por el radio. igual a 2,16. Entonces, ¿cambian a quién?
cambian el pi, lo cambian por 3,14, ¿no? Y el radio es igual a ¿qué? A 34,5 centímetros, ¿cierto? 6 metros. Igual a 2,16 metros. ¿Alguien hizo esa operación en la calculadora? Pues 2 por 3,14 por 34,5. Ojo porque mire, yo les digo a ustedes que tengan presente mucho las unidades, ¿no? Ahí dice 216 centímetros, ¿no? O sea, mire, si yo aquí reemplazo, si hacemos lo mismo que estaba haciendo el señor en el video, ¿cierto? O los niños, 3,14 es pi y el radio es 34,5 centímetros. ¿Cuánto dio el resultado? ¿Cuánto dio El resultado fue 216,66. 216,66, ¿no? Listo. Y si yo transformo eso a metros, ¿qué le tengo que hacer al 216? Lo tengo que dividir por, 10. si lo divide No, por 20, 10 por 10. por 100. o 2 veces por 10 o de una vez por 100, ¿no? Y nos da 2,16. Más 6 metros. Entonces, si mira, por eso a él le apareció 2,16. Ambos se quedan a 2,16 metros. Y es como furtivo. Así es. Ambos se quedan conformes a pesar de esa pequeña diferencia de 3,14. Porque a ellos el perímetro, midiéndolo con ese metro que ellos tenían ahí, ¿cierto? Les dio 2,14, ¿cierto? O sea que miren, ¿cómo podemos llamar a ese perímetro? Este perímetro Longitud. o longitud, podríamos escribirle teórica. El perímetro teórico, ¿sí? O no, más perímetro teórico, ¿sí? Porque digamos, yo sin ir a medir, sin yo tener que ir a coger una rueda, ¿cierto? Ir a darle vueltas, tomar medidas, ¿sí? Yo puedo decir el perímetro teórico, si a mí solamente me dan el radio, yo digo, ese perímetro es 2,16. Ah, pero si me mandan a mí a medir, ¿cierto? Si me mandaron a mí a medir con una llanta, o sea, así como hicieron los niños ahí en el video, entonces, y me toca a mí agacharme, allá, rayar en el piso, darle vuelta, ir a medir, ¿cierto? Entonces eso ya es un perímetro experimental, ¿no? Entonces, ¿a ellos cuánto les dio? Les dio 2,14, ¿cierto? Entonces, estos valores son muy aproximados, ¿cierto? O sea, el perímetro 2,16 y 2,1. 2,16 y 2,14. Básicamente, ¿sí? Están muy cercanos esos valores, ¿cierto? Ahora les hago la pregunta. ¿Qué tal si nos hubiera tocado hacer volvamos al qué? Al de los qué? Al de la niña y al del papá, ¿no? ¿Sí era la niña y el papá? No me acuerdo. De... Sí. Sí, Sí, señor. Marcela y el papá, ¿no? Marcela y el padre. Marcela y el padre. O el papá. Entonces, Marcela, que es una niña chiquitica, entonces tiene el radio igual a qué? A 15 centímetros, ¿no? Y el papá a 30 centímetros, ¿cierto? O sea que
¿cuál sería el perímetro que recorre o la distancia que recorre la rueda de la niña? ¿Y cuál es la que recorre la rueda del padre? ¿Ustedes cuál creen que va a recorrer más? ¿Qué opinan ustedes? Marcela. Pues vamos a calcular el del perímetro de... Aquí, ¿qué radio colocamos, niños? Aquí. ¿Cuál radio vamos 15. a colocar acá? 15. 15. ¿Y aquí cuál vamos a colocar? 30. 30. O sea, si nos ponemos a hacer la cuenta, cada uno cuánto tiene de perímetro. Ustedes lo pueden hacer allá, en su calculadora. Solo tienen que multiplicar 2 por 3,14 por 15. Profe, el de Marcela da 94.2. 94.2 centímetros, sí. Profe, el del papá da 188.4. 188,4. 138,4. No, profe, no. ¿No? Es 188. 88. No, 138. Ah, ya, listo. Entonces, si ustedes se concentran en la llanta de estas dos personas, ¿cierto? De Marcela y el padre. Entonces, cuando la rueda de Marcela, cuando de una vuelta, solamente al dar una vuelta, dio 94,2 centímetros. O sea, recorrió, ¿cierto? O sea, cuando da una vuelta, usted avanzó 94,2 centímetros. En cambio, cuando el papá de una vuelta a la rueda, ¿cierto? La rueda, estamos hablando, mirando la rueda, ¿no? Cuando la rueda de la bicicleta del papá de una vuelta, entonces el papá recorrió casi el doble, ¿cierto? ¿Cuál es el doble de 90? 180, ¿cierto? 180. O sea, imagínense, la rueda, ¿sí? Digamos, la rueda en una vuelta, una rueda grande avanza más, ¿cierto? Porque, digamos, en una sola vuelta, la rueda de quién, Ya avanzó 2 ruedas de la pequeña. ajá, avanzó 2 ruedas de la pequeña. O sea que para que Marcela, cuando la bicicleta, la rueda de la bicicleta del papá dio una vuelta, ¿cierto? Para que Marcela, la rueda de la bicicleta de Marcela, llegan hasta donde está la del papá, tiene que dar 2 vueltas, ¿cierto? O sea que la rueda del papá da una vuelta y avanzó una distancia, ¿cierto? Y la de Marcela tiene que avanzar, la rueda de Marcela tiene que avanzar 2 vueltas para llegar a donde está el papá, ¿cierto? O sea que, ¿cuál de las 2 ruedas va a dar más vueltas? ¿La de Marcela o la del papá? Marcela. Marcela. Entonces, de ahí pueden hacer el hecho de que las ruedas grandes, ¿sí? Avanzan más, ¿cierto? Pues porque en una sola vuelta avanza harto, ¿no? Pero pues eso ya entran, digamos, en unos temas digamos, de profesionales, ¿no? Los ciclistas adecúan sus bicicletas ¿para qué? Para que avancen más, pero pues no es lo mismo no es lo mismo pedalear una bicicleta con ruedas pequeñas a unas ruedas grandes, ¿cierto? También va el físico, como ustedes lo tenían en cuenta, pero pues tengan presente que las únicas condiciones que estamos analizando aquí en este ejercicio es el tamaño de la rueda, ¿sí? ¿Cuántas vueltas da las del padre, las ruedas de la bicicleta del padre a las ruedas de la bicicleta de la hija Marcela, ¿cierto? Entonces, nos dimos cuenta que, vea, y aún así estamos mirando que el doble la rueda de la bicicleta de quién, de papá, es el doble de la de Marcela, ¿cierto? Bueno, niño, entonces la otra clase seguimos, nos vemos hasta la otra semana, ¿listo? Chao a todos, que estén bien. Ah, profe.